Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Javier Ruiz. Orden de cierre, toque de queda. Esta es la decisión que toman las autoridades en torno al ocio nocturno una semana después de que se detectara el problema de los brotes y de los contagios. La Generalitat de Cataluña ha dictado hoy, a última hora, que las discotecas, las salas de fiesta, los espectáculos cerrados van a tener que cerrarse para evitar más contagios. Además, habrá toque de queda en las salas de juego, en los bingos y en los casinos. Van a tener que cerrar antes de las 12 de la noche. Y ese toque a las 12 de la noche se extiende también a bares y restaurantes en las zonas más afectadas por los contagios, fundamentalmente Barcelona y Lleida. Cataluña es la última, pero no va a ser la única. Hoy, la propia Comunidad de Madrid decía que en cuestión de días se van a tomar medidas similares, cierres, controles. Esta ahora mismo es la respuesta, anunciaba en un cambio de criterio la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid va a tomar medidas, seguro, de la semana que viene ya tendremos alguna medida. Y en relación con el ocio nocturno, tuvimos una reunión con la patronal del ocio nocturno. Son conscientes de que es un foco, y además en todas las entidades de riesgo es la afecta a la cabeza. La solución ha tardado una semana, cuando ya 1 de cada 3 brotes tiene que ver con el ocio nocturno y las reuniones de amigos. Tiene que ver con el alcohol. Una semana después se opta por este tipo de medidas contundentes. La cuestión se intentaba era minimizar la factura del sector del negocio. La factura va a existir y la va a pagar el sector del negocio, el sector del ocio nocturno. La cuestión ahora es quién más la va a pagar. Previsiblemente también va a correr con ella el Estado en forma de paro, pero la clave en todo esto era evitar que esa factura aumentara también el número de muertos. Todavía está por ver si estas medidas llegan a tiempo o una semana después llegan demasiado tarde. Javier Ruiz. Ocio nocturno cercado ahora mismo. La Comunidad de Cataluña, la que más contundente ha sido en las últimas horas. Habrá cierres y habrá toques de queda en muchos locales a partir de ya. Radio Barcelona, Susana Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. A partir de mañana no podrán abrir discotecas, salas de baile y salas de fiesta en toda Cataluña. Tampoco podrán celebrarse actividades musicales con pistas de baile o espacios habilitados fuera de los establecimientos. Los salones de juego, casinos y bingos deberán cerrar a las 12 de la noche. Estas medidas son para toda Cataluña. Además, en los municipios con mayor número de contagios en los últimos días, restaurantes, bares, terrazas, chiringuitos y bares musicales tendrán que cerrar a medianoche. Esta limitación afecta a casi 70 municipios de Barcelona, incluida la capital, de Lleida y de Girona. Y medidas aparte, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha pedido a todo el mundo que se mueva lo menos possible. Però que sí és necessari prendre aquestes mesures i recordar a tota la ciutadania la necessitat d'una mobilitat molt responsable i molt autolimitada també. Movilidad autolimitada para no favorecer la propagación de los contagios. Las medidas durarán 15 días como mínimo, aunque pueden prorrogarse en función de la evolución de la pandemia. 15 días de cierre, 15 días de toques de queda, en la que puede ser última, pero no única comunidad en tomar estas decisiones. Madrid, en un giro, en un cambio de criterio que contradice lo que ayer dijo, 24 horas atrás, Madrid adelanta que también puede tomar ese tipo de medidas en torno al ocio nocturno. Radio Madrid, Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Precisamente la Comunidad de Madrid ha notificado esta tarde los 2 primeros brotes que están ligados a 2 locales de ocio nocturno en Móstoles y en la capital. Dejan 15 positivos entre ambos y hay 51 personas más que están en seguimiento
seguimiento. Horas antes ya el número 2 de la Consejería de Sanidad adelantaba por la mañana la posibilidad de que se impongan mayores restricciones a ese sector. Se llama Antonio Zapatero, pasaba por Onda Madrid. La Comunidad de Madrid va a tomar medidas, seguro, y la semana que viene ya tendremos alguna medida. Tuvimos una reunión con la patronal del ocio nocturno, son conscientes de que es un poco, y además en todas las entidades de riesgo es la que está a la cabeza. Y por su parte los empresarios de la noche lo que piden son medidas alternativas, que no sean tan gravosas y sobre todo que no estigmaticen al sector. Con todo, Madrid acumula ya 9 brotes activos y ha notificado hoy 107 nuevos positivos. Si miramos los datos del Ministerio, son 99 si miramos los de la comunidad. Estas son las medidas más contundentes hasta ahora. Cierres. Las medidas algo más livianas, la segunda escuela en las respuestas dentro del capítulo ocio nocturno, son las que han tomado hoy comunidades como Cantabria, que dicen se van a establecer registros de clientes, se va a tomar nota de quién entra a pubs, a bares, a locales nocturnos, y se va a obligar a esos clientes a detallar su DNI y su número de teléfono móvil, decía Miguel Rodríguez, el consejero cántabro. Hoteles, restaurantes, peluquerías y alguno más por ahí, pero bueno, este tipo de restaurantes. De momento, bares y otro tipo de locales de ocio, lo que les hacemos es una recomendación de que vayan implementando las medidas para poder tener un registro de clientes. Y ese mismo registro, con menos voluntariedad, se va a fijar también en Castilla-La Mancha, lo contaba hoy su presidente Emiliano García Paje. Vamos a exigir un control de entrada de forma que todos los locales puedan exigir a las personas que van a pasar un rato no solo el DNI, sino también su número de teléfono. Lo que vamos a hacer es tener certeza de que todo el que entra a un local de ocio simple y llanamente se retrata. Sabemos quién es y está localizado por si eventualmente tenemos que hacerle pruebas. Esta es la segunda escuela frente a los cierres definitivos, registros de clientes. Ser Toledo, Daniel Rodríguez. La Junta va a aprobar una normativa para que los bares y discotecas pidan a partir de la 1 de la madrugada el DNI y el número de teléfono a todas las personas que vayan a estos establecimientos. El objetivo del gobierno regional es controlar la afluencia a estos locales para localizar a los asistentes ante posibles brotes de coronavirus. Aunque por el momento en Castilla-La Mancha no se han detectado brotes asociados al ocio nocturno, el gobierno regional prefiere ser cauto. Será un control de entrada donde los locales pedirán el DNI y número de teléfono para poder tener localizadas a estas personas por si fuera necesario realizarles pruebas. Una normativa que se aprobará la próxima semana y que, según ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se aplicará gracias al consenso previo alcanzado con el sector, medida que puede evitar, añadía, decisiones más drásticas como el cierre de estos locales que en todo caso podrían clausurarse si son incumplidores. Todo esto se está decidiendo después de comprobar cómo la evolución del virus no solo no se está frenando significativamente, sino que sigue aumentando a tasas de 3, casi 4 dígitos. Estamos hablando de casi 1000 contagios diarios. También hoy, 922 contagios al día de hoy. Se suman a los 971 de ayer. Estamos en niveles que empiezan a alarmar porque empiezan a ser considerados un segundo brote. 922 contagios hoy. Mariola Lourido, esa tasa parece todavía fuera de control. Buenas noches. Buenas noches, Javier. España termina la semana con 12.000 casos más de coronavirus que el viernes pasado. De ellos, casi la mitad solo en Cataluña, 2.000 en Aragón y 850 en Madrid. 12.000 casos son muchos, pero hay que tener en cuenta que ahora se diagnostican, según los expertos, 10 veces más que en marzo, cuando solo se les hacía la prueba a los graves que ingresaban en el hospital. Ahora la inmensa mayoría son leves, muchos asintomáticos y más jóvenes, aunque, como hoy les hemos adelantado en la SER, el número de positivos en personas mayores de 60 años se ha triplicado en las últimas 4 semanas, algo que empieza a inquietar a las autoridades sanitarias. Hoy hemos rozado por segundo día consecutivo los 1000 casos nuevos de contagio, con ligeros descensos en Aragón y Cataluña, que sin embargo siguen con una incidencia acumulada muy alta.
El dato más preocupante de este viernes es el aumento de las hospitalizaciones. Ya estamos por encima de las 300 en los últimos 7 días, aunque los ingresos en la UCI siguen bajos. Con este paisaje, 3 comunidades autónomas, Aragón en primer lugar, Cataluña en segundo lugar y Navarra en tercero, están ahora mismo convertidas en capital de los problemas. Aragón, de los 922 casos que hemos conocido hoy, suma 300. Cataluña, 133. Navarra, 93. El 60% de todos los casos se concentran en esas 3 autonomías que hacen frontera con Francia. Hoy, Francia no ha tomado medidas de cierre de fronteras, pero sí ha comenzado una campaña de advertencias, señalando, en primer lugar, decía el primer ministro francés Castex, a Cataluña. Por lo que se refiere a la situación en Cataluña, que muestra índices sanitarios que empeoran, recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que no acudan a esta región mientras la situación no mejore. A través del Ministerio de Exteriores estamos en discusión con las autoridades españolas, incluidas las catalanas, para que vigilen que en el otro sentido el flujo de personas desde España a Francia sea también el menor posible. 10 y 10, 9 y 10 en Canarias. Fernando Garea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Miguel Ángel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esther Palomera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. A los 3 os pregunto, llevábamos una semana esperando y denunciando el ocio nocturno, el alcohol en general está disparando los casos. Una semana después se toman las primeras medidas y las primeras medidas contundentes. Cierres, toques de queda. ¿Suficiente? Pues que lo que no sabemos es que no sabemos nada del virus. Yo no sé si es suficiente o insuficiente, pero ¿por qué se contagia más el virus por la noche que por el día? ¿Por qué es más contagioso un ocio nocturno, que aquí se dice, que una terraza de un bar? Y si a lo mejor las dos cosas están al aire libre, ¿por qué, por ejemplo, yo cojo el AVE para ir a Barcelona y resulta que en la estación de Atocha hay un asiento sí y 4 inutilizados para que haya distancia, y luego me monto en el AVE y vamos como sardinas en lata, no hay ni una plaza libre, todos pegados unos a otros? Todo esto no se ha explicado, pero en fin, no sé si tiene explicación, pero da la impresión de que lo que se persigue es que la gente respire un poquito, no lo sé, es una impresión un poquito tomada de apuntes del natural, sin filtrar. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay que perseguir el ocio nocturno? ¿Por qué tú sales a la calle y ves las terrazas llenas de la gente que está ni a 2 metros ni a 50 centímetros? Y están ahí y nadie dice nada, y eso no es contagioso. No lo sé. Palomera, Garea, ¿cómo lo veis? Hombre, la verdad es que yo no creo que las autoridades quieran penalizar al sector del ocio. No creo que haya ningún interés en eso. Las autoridades son buenas y hacen eso porque nos conviene. No sé si no. De natural no son buenas. De natural no son buenas, Miguel Ángel, pero parece bastante evidente, según nos han explicado quienes entienden de esto, porque efectivamente sabemos muy poco del virus y yo concretamente no sé nada. Pero sí que es verdad que donde se están produciendo los rebrotes es en zonas donde trabajan temporeros, donde hay una situación de hacinamiento, y en los locales de ocio nocturno, porque parece que nuestros jóvenes no están todavía demasiado concienciados de lo que hemos vivido, y por lo tanto no guardan las distancias de seguridad, no llevan mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se están produciendo los rebrotes. Se venía advirtiendo de que esta situación, y hemos visto imágenes muy espeluznantes en las últimas semanas, se podía producir, y este país parece que solamente funciona a golpe de decreto y de prohibición. Y cuando se recomienda a la gente por las buenas y reiteradamente
deliberadamente cuáles son las normas que tenemos que aplicar en esta nueva normalidad, que tiene poco de normalidad, pues no hacemos caso y por lo tanto pues hay que tomar medidas. Yo la verdad es que soy muy partidaria de que se tomen, pero muy partidaria. Bueno, yo creo que es evidente que la manera de afrontarlo son medidas individuales, que cada uno estemos concienciados, que colectivamente cuando nos reunamos tomemos esas medidas, pero también hay otras que les compete a las autoridades tomar. Si las autoridades, como parece, han comprobado que la mayoría de los brotes proceden de reuniones familiares, reuniones de grupos, que es muy difícil actuar sobre ellas, pero luego hay otra serie de brotes también que tiene que ver con el ocio nocturno, porque es cuando la gente sale. Por la mañana a desayunar la gente no se suele juntar a bailar, por la noche sí. Es verdad que es un desastre económico porque ese sector sostiene muchos puestos de trabajo, pero también es verdad que si de ahí proceden los contagios hay que tomar medidas. Y las autoridades también deberían tomar otras que tienen que ver con la transparencia y la explicación. Acabamos de oír, por ejemplo, al ministro francés recomendando que no se venga a España y que está en contacto con las autoridades españolas, y a mí me gustaría que las autoridades españolas también me dieran la contraexplicación, o mejor dicho, la explicación de qué es lo que está ocurriendo, qué conversaciones han tenido con el gobierno francés y qué es lo que se puede hacer para atajar eso. Bueno, y sobre todo, Fernando, vamos a ver, que nos expliquen. Si estamos en España nos roba y España nos mata, o es Cataluña la que nos mata a nosotros. Todo esto es muy complicado, es muy contradictorio. 10:15, 9:15 en Canarias. Primer vistazo, servido el primer titular. Hablamos con el sector, hablamos con las autoridades, enseguida. Antes decía, un abogado yo, si me las apaño bien solita. Pero también está mi familia. Cuando tuvimos problemas con los vecinos, abogado. Y cuando mi pareja sufrió un accidente laboral, abogado otra vez. Hazte de Legalitas y por solo 20 euros al mes siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Cadena SER y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes de Legalitas durante el primer año. Recuerda, 900-100-663. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 44.461. Serie 12. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La solidaridad sigue aumentando con nuevas acciones humanitarias. Hay cosas que siempre da gusto escuchar, y la radio es una de ellas. Hoy por hoy edición verano, con Pedro Blanco, en la cadena SER. Un verano para escuchar. Hora 25, con Javier Ruiz. Dos respuestas hoy a lo que las autoridades dicen es 1 de cada 3 contagios en España. Ocio nocturno, discotecas, pubs y locales de noche. Alcohol, fundamentalmente. 1 de cada 3 contagios, dicen las autoridades, dice Sanidad, se deben a eso, a este tipo de contactos. Y hoy 2 tipos de respuesta. Quienes apuestan por el cierre, lo ha hecho Cataluña, lo anuncia previsiblemente también Madrid, lo insinuaba hoy también Nekane Murga, Euskadi. También nos preocupan, por ejemplo, las celebraciones tipo bodas en las que pueden reunirse cientos de personas en un comedor. En este tipo de eventos es importante que se pongan limitaciones, aparte del horario, pues en la forma de poder agruparse. Y frente a la respuesta del cierre, la de el registro, el control, nombre, apellidos, DNI y teléfono móvil de quien acude. Eso es lo que están haciendo desde que comenzó a anunciarlo Galicia, algunas otras autonomías, desde que lo decía Feijóo.
Isto afecta a galegos que salimos fora e estamos máis de 14 días en territorios epidemiolóxicamente complexos. Nos afecta aos propios galegos e tamén lles afecta, lóxicamente, as persoas que non viven en Galicia pero veñen a pasar unha tempada a Galicia. Cal é o obxectivo? O diagnóstico precoz. Voy a preguntaros enseguida, pero ahora mismo las dos respuestas tienen muchas preguntas dentro. ¿Puede sobrevivir el ocio nocturno y esa industria? ¿Podemos pagar la factura económica que va a dejar esto? ¿Y va a funcionar esto? Vamos a hablar con el sector, vamos a hablar con las autoridades. Patronal del ocio nocturno, Joaquín Boadas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pueden ustedes sobrevivir? Cierre y toque de queda hasta las 12 de la noche abierto en los locales y en las zonas en las que más conflicto y más contagio hay. ¿Pueden ustedes salir adelante? Pues la verdad que no, porque las autoridades lo que han determinado o lo que han acordado es cerrar todas las discotecas, pero no han presentado ningún plan de ayuda. O sea, no nos están dando ninguna ayuda ni ofreciendo ninguna ayuda para poder pagar todos los costes que supone mantener estas actividades cerradas. Aparte de que no obtienes ni un euro de facturación, pues evidentemente hay además unos gastos fijos que se llama daño emergente, y esto a ver quién lo cubre. O sea, tendrían que haber aportado o presentado un plan de ayudas antes de decretar el cierre, porque hay miles de familias que viven de este sector y ello no ha sido tenido en cuenta. Señor Boadas, las autoridades lo que dicen es: si no corre con esta factura el sector del ocio nocturno, la factura la va a pagar Sanidad y se va a pagar en vidas humanas. A ver, lo que está claro es que el sector del ocio nocturno no es una fuente de contagio de las más importantes. Nosotros tenemos contabilizado que 1 o 2 casos de cada 10 se pueden dar en el marco del ocio nocturno, y además deberíamos tener en cuenta que existe una oferta de ocio nocturno ilegal que no se está teniendo en cuenta, y allí sí que hay un riesgo de contagio muy importante, porque en botellones no hay distancia de seguridad, no hay mascarilla, la gente bebe de la misma botella y es una fuente de contagio muy importante. Y esto además ahora crecerá, con lo cual no se habrá conseguido el objetivo que se persigue, que es disminuir los contagios, porque habrá más oferta ilegal de ocio nocturno y habrá más contagios, y al mismo tiempo se va a arruinar a muchas familias, porque el sector de ocio nocturno legal sí que crea puestos de trabajo, en cambio no los crea el ocio nocturno ilegal. ¿Han estimado ustedes qué factura les pasa? Ustedes tienen 300.000 empleos, tienen 75.000 locales en España. ¿Cuántos caen? Pues a nivel de Cataluña ahora mismo, porque es la comunidad ahora más restrictiva, estaríamos hablando de que podrían caer un 70% de las actividades. Si tenemos en cuenta que en Cataluña puede haber, pues no sé, igual 5.000 o 4.000 locales ahora mismo afectados por una cosa u otra, pues pueden caer pues tranquilamente 3.000 locales. Y que son muchas familias, porque cada local tiene pues muchos trabajadores a su cargo. ¿Ustedes temen que ese ejemplo que se toma ahora en Cataluña, la medida tan contundente que se toma ahora en Cataluña, prenda en el resto de España? Ahí ya quien ha prohibido botellones, eso lo están haciendo prácticamente todos, lo anunció Feijóo, se ha anunciado en Navarra también, se está anunciando en distintos sitios, pero no se había detectado y no se había decretado el cierre de locales hasta ahora. ¿Temen ustedes que esa medida prenda en el resto de España? Pues la verdad que sí, que esta medida ahora lo que tememos es que se vaya acordando en diferentes puntos de España, y que esto pues evidentemente arruine todavía más locales, porque esto evidentemente pues irá afectando cada vez a más familias. En todo caso, es triste escuchar que ahora sí se va a perseguir o se va a prohibir el botellón, cuando ahora pues se está sacrificando el sector del ocio nocturno legal, que hubiera vivido mucho mejor si no hubiera existido nunca o se hubieran perseguido más los botellones. Con lo cual pues es bastante triste escuchar esta hora, ¿no? Y en cualquier caso también tener en cuenta que la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, la autoridad sanitaria más importante del mundo, está diciendo que este cierre de locales de ocio nocturno debería ser muy selectivo
y actuando de forma quirúrgica en determinadas zonas donde haya alguna incidencia, algún rebrote, pero no afectando de forma generalizada. Por tanto, la Generalitat de Cataluña ya ha incumplido o ya ha ido en contra de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Veremos ahora qué nos dicen los tribunales, porque nosotros evidentemente vamos a recurrir esta decisión, porque entendemos que es una decisión desproporcionada. Y además, al mismo tiempo, pues vamos a exigir a la administración que la ha aprobado pues la responsabilidad patrimonial correspondiente por todas las restricciones aprobadas hasta la fecha y por las restricciones totales que se han aprobado en fecha de hoy. ¿Van a llevar ustedes a tribunales a la Generalitat de Cataluña? Evidentemente, es la entidad o la administración que ha aprobado la resolución restrictiva de derechos, en este caso un derecho constitucional que es el de la libertad de empresa, y evidentemente esto se tiene que indemnizar de una forma u otra. Primero vamos a impugnar la legalidad de la medida y en segundo lugar pues vamos a reclamar daños y perjuicios, que en este caso se llama responsabilidad patrimonial cuando es una administración la que restringe derechos y que el empresario pues tiene derecho a que se le indemnice por ellos. Señor Boadas, permítame que se lo pregunte así de, en fin, francamente, pero están ustedes intentando, dice, temen que otras autonomías lo hagan. ¿Están ustedes intentando amedrentar a otra autonomía? Si lo hacen, ¿irán ustedes también a tribunales? Bueno, en cualquier caso, esto dependerá de cada asociación nuestra en su territorio correspondiente, pero evidentemente nosotros lo que asesoraremos a nivel de lo que es la central de Spain Nightlife es decidir los derechos que tiene cada empresario de rescabalarse de estos daños y perjuicios que ha sufrido y que evidentemente pues tiene el derecho o todo el derecho del mundo a que se le indemnice. Por ejemplo, en Berlín se ha restringido, se han cerrado locales, pero se ha indemnizado a cada local con 80.000 euros. Aquí nadie ha ofrecido nada y por tanto es bastante triste pensar que esta gente, que estos trabajadores y estos empresarios del sector de ocio nocturno viven del aire que respiran, que esto es totalmente insólito, ¿no? No se ha dicho nada, no se ha ofrecido nada, o sea, se dicta una resolución, se cierran todos los locales y aquí nadie ofrece nada. Y es muy difícil llegar a final de mes cuando no se cobra ni un euro. Joaquín Boadas, patronal de Ocio Nocturno, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Palomera, Garea, Aguilar, esta es la pata económica de todo esto. Sí, bueno, sí, es que es muy complicado, pero yo entiendo que la protección de la salud está por encima de cualquier otro derecho, sobre todo el derecho al beneficio económico, ¿no? y al emprendimiento. Yo desconozco qué es lo que se está haciendo en Berlín. Lo que sí me temo es que aquí el dinero no es ilimitado, no es infinito y no se puede indemnizar a todo el mundo. Pero mucho me temo que o las cifras empiezan a disminuir y las autoridades empiezan a controlar de una forma rápida los rebrotes, o vamos a retroceder otra vez al mes de marzo. Y la verdad es que entristece mucho pensar que siendo la inmensa mayoría de los ciudadanos muy responsables con la situación que vivimos y que hemos vivido, haya grupos de personas que todavía no estén concienciadas de las consecuencias que todavía están por venir, que son muchas, ¿no? Y yo entiendo el malestar de los empresarios y de los propietarios de locales de ocio, pero es que ha habido muchas advertencias sobre este aspecto. Y luego, respecto al botellón, hay muchas ciudades que tienen prohibido el botellón. Hay muchas ciudades que imponen sanciones muy elevadas a aquellos jóvenes que hacen botellón. Yo vivo concretamente en un municipio donde efectivamente hay multas de hasta 3.000 euros por hacer botellón, y el primer día que sancionan a un joven, el segundo el padre se piensa si ha de afrontar esa sanción económica o no. Por lo tanto, vigila que sus adolescentes no se tiren en los parques a hacer botellón. Esto es una situación normal, que no tenía que ver con la pandemia, con lo cual ahora con muchísimo más motivo, ¿no? En Madrid también hace mucho tiempo que hay sanciones por botellón, o sea que están prohibidos. A ver, en lo que nos ha contado el representante de los locales de ocio, hay muchos miles de tragedias de personas que se van a quedar sin trabajo porque nos ha pillado la desgracia, la pandemia,
en que somos un país de servicios. Se ha intentado acelerar, yo creo, la desescalada para intentar tener una temporada turística mínimamente decente en determinados lugares. Hay algunas cosas muy dudosas que habría que revisar si se está haciendo bien, por ejemplo, la llegada a Barajas como sostiene la Comunidad de Madrid, que creo que tiene parte de razón. Creo que a veces se ha corrido demasiado para dar impresión de que sí era posible venir a España, y nos encontramos que, como no hemos podido ofrecer un turismo seguro, hay países como Noruega, como Francia, que nos están haciendo una campaña de publicidad terriblemente mala precisamente para ese turismo. Yo creo que hay algunas cosas que habría que revisar en este sentido, y como digo, son muchos miles de tragedias, pero si en esos locales se están produciendo contagios, yo creo que hay que tomar este tipo de medidas radicales, que se estudien si es posible ayudas similares a los ERTES para trabajadores de estos locales. Esto estaría bien que se mirara y se hiciera, pero creo, como decía antes Esther, que el valor supremo, el valor que hay que preservar aquí es la sanidad pública, y para eso están las autoridades. Aguilar. Vamos a ver, esto es que estamos muy desorientados, porque ¿cuál es, digamos, si pudiéramos aislar, cuál es el elemento clave del contagio? El elemento clave del contagio es el vínculo que une a la gente que se reúne. O sea, en una terraza, como la gente no está reunida por ninguna razón, ni porque son compañeros, ni porque son colegas de trabajo, ni porque son familia, sino que cada uno está ahí por la razón que le dé la gana, no hay algo un factor común que les englobe, entonces ahí no hay problema de contagio. Pero si es una reunión familiar, ahí hay contagio. Si es una reunión de ocio nocturno, ahí hay contagio. Entonces, a mí que me lo expliquen, que estoy dispuesto, vamos, yo voy a colaborar en todo lo que se me diga, incluso en el que considere que no está explicado. Pero me encantaría, Javier, que alguien compareciera para explicar por qué. Pero lo explicaba ayer María José Sierra, y era básicamente el argumento era el de locales cerrados. Lo que se decía es pero sitios... Vamos a ver, un momento. Tú me pides una explicación, Miguel Ángel, yo te la doy. Yo te digo lo que... Quiero decirte, hay lugares de ocio nocturno que son al aire libre, muchísimos. O sea, si tú me dices que el asunto son lugares cerrados, bueno, pues eso es un criterio. Entonces, señores que están celebrando un cumpleaños, una boda, un bautizo, lo que caramba sea, pues al aire libre pueden ustedes circular, pero no se encierren en una... Bueno, vale, eso lo entiendo, pero eso no es lo que se está diciendo. No se está diciendo, hagan ustedes todo al aire libre. No se está diciendo eso, se está diciendo que el ocio nocturno no, que los cumpleaños tampoco, que no sé... Espera, Miguel Ángel, que a ver si te lo traduzco yo de lo técnico al castellano. Porque lo técnico lo ponía María José Sierra, lo ponía en la número 2 de Sanidad en estos términos. Estamos viendo estos últimos días mucho aumento en brotes de ocio nocturno, fiestas, reuniones, brotes en discotecas, por ejemplo, con un montón de personas afectadas y una difícil búsqueda de contactos, además. Entonces, estos son ámbitos que empiezan a preocuparnos de forma especial, ¿no? Porque son, además, más difíciles de controlar. Aguilar, yo te lo traduzco al castellano. Alcohol. Sí. Cada vez que hay alcohol y que se busca el contacto físico, se favorece el contagio. Esto es lo que no se está diciendo y se está insinuando. Bueno, pues entonces que se nos diga. Mire usted, alcohol no. El alcohol perjudica al anciano y el alcohol contagia al que se pone, al que lo bebe. Bueno, pues muy bien, me parece bien, pero claro, tú fíjate que lo que dice es ocio nocturno, fiestas, o sea, entonces dice, bueno, y entonces vamos a poner las antípodas.
fiestas contagiosas. Y los funerales son porque en los funerales no hay fiesta. Es decir, ¿cuál es el problema? No más de 10 personas, pero en cualquier terraza vamos, yo vengo ahora de estar con unos amigos en una terraza ahí en la calle Príncipe de Vergara. Entonces estaba, no sé, no he contado, pero había cientos de personas, todos tan contentos, pero no era una fiesta, no era una convocatoria, no eran los antiguos compañeros del Colegio de Areneros, no era nada de eso, entonces no hay problema. Venga, déjame que les pregunte aquí a Palomera y a Garea, porque sobre lo que está diciendo Miguel Ángel Aguilar, igual hay un punto de razón en lo que dice, y es falta claridad regulatoria, claridad legislativa. Estamos jugando todos con términos sobreentendidos como el alcohol sin decir el alcohol, la proximidad sin decirla. Falta claridad legislativa. Yo traduzco, como veis, del María José Sierra al castellano y del Aguilar al castellano. Señores, falta claridad legislativa. Sí, claro. A ver, lo evidente es que te contagias cuando tienes proximidad y cercanía. La proximidad y cercanía la tienes más en locales cerrados que fuera. La tienes mucho más en locales en los que es ocio nocturno, porque digamos que hay música más alta, se habla más fuerte, hay más posibilidad de contagios. Yo creo que esto llevamos días oyéndolo y creo que es bastante evidente. ¿Claridad legislativa? Pues claro que sí. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas, en mi opinión, a los que nos enfrentamos, es que se han perdido 4 meses en hacer una legislación que sea clara y que sea para toda España y que permita además tomar medidas que no lleguen a la alarma y que no sean la recomendación de no salga usted de su casa. Yo creo que uno de los problemas es que se han perdido esos 4 meses. Se podía haber hecho una ley, cambiar la ley de salud pública, la que fuera, una ley orgánica, donde se pudieran limitar movimientos en determinadas situaciones sin necesidad, insisto, de ir a lo más importante. Es evidente que en una casa se puede juntar una familia y puede haber un contagio, pero las autoridades tienen más difícil actuar sobre ese contagio en esa casa que el que se produce en un local público, en el que además se puede limitar el aforo, y de hecho ya se está limitando el aforo. Yo creo que es evidente, aunque sea difícil ponerlo en práctica. Palomera. Yo no creo que haya que inventar nuevas leyes, sinceramente. Es verdad que el gobierno, cuando le presionaban para que no hubiese más prórrogas al decreto a los sucesivos decretos del estado de alarma, salió por ahí y dijo, bueno, vamos a preparar una legislación. Pues que la legislación está. Lo firmó en los pactos, general. De hecho, Claro, sí, lo recuerdo perfectamente, pero en principio se arguyó que había que poner encima de la mesa 2 o 3 leyes orgánicas. ¿Para qué? Para tener el mismo instrumento jurídico que tiene la Constitución y que puede limitar ciertos derechos fundamentales. Solamente bajo el estado de alarma se pueden limitar esos derechos fundamentales. Entonces, no entiendo muy bien la modificación legislativa para dotarnos de un instrumento que ya existe y que puede manejar el gobierno de España. El problema estaba en quién tomaba las decisiones, si era el gobierno de España o eran las comunidades autónomas. Y ese ya es otro debate, es un debate de la ausencia de mecanismos federales, de coordinación federal en un Estado que es cuasi federal. Pero yo creo que la ley de salud pública hay instrumentos suficientes para limitar según qué cuestiones. Y además es que las comunidades autónomas en este momento pueden tomar muchas decisiones que tienen que ver con esta situación. Cosa distinta es que cada comunidad esté adoptando decisiones diferentes, pues por la situación epidemiológica, por las presiones de determinados sectores económicos, por las críticas que hicieron al gobierno de España, pero el resultado es que esto es un caos autonómico, y que no encontramos el modelo perfecto para evitar esta situación, nada más que cuando estábamos bajo un estado de alarma, que algunos consideraban que se limitaban los derechos y que lo que había era una dictadura constitucional. Pues mire usted,
que con dictadura constitucional o no, el número de casos disminuyó considerablemente. Entonces, yo sinceramente no tengo respuesta para saber qué es lo que hay que hacer en este momento, pero desde luego no reformar más leyes. Bueno, de momento lo que no tenemos es una respuesta y tenemos dos escuelas. La primera vista, esta, la de prohibir el ocio nocturno. La otra es la del registro de clientes, que plantea, visto el impacto económico de la primera, una serie de cuestiones legales en lo segundo. ¿De verdad es obligatorio, de verdad se puede forzar y de verdad es legal el que yo tenga que inscribirme, dar mi número de teléfono, dar mi DNI por entrar a un local a tomar una copa? Enseguida. Hora 25 con Javier Ruiz. Segundo grupo de respuestas a ocio nocturno, contagios y alcohol. Lo ha dado hoy Castilla-La Mancha, lo ha anunciado hoy su presidente, Emiliano García Paje. Se va a forzar un registro de todos los que entren a ciertos locales. Tendrán que dejar nombre, apellidos, DNI, número de teléfono para hacer la trazabilidad de contagios. Vamos a exigir un control de entrada de forma que todos los locales puedan exigir a las personas que van a pasar un rato no solo el DNI, sino también su número de teléfono. Lo que vamos a hacer es tener certeza de que todo el que entra a un local de ocio simple y llanamente se retrata. Sabemos quién es y está localizado por si eventualmente tenemos que hacerle pruebas. La medida va un paso más allá de la que anunciaba el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, que el día anterior había dicho habrá registros, pero para quienes entren salgan de territorio gallego. Isto afecta a galegos que salimos fora e estamos máis de 14 días en territorios epidemiolóxicamente complexos, nos afecta aos propios galegos e tamén lles afecta, lóxicamente, as persoas que non viven en Galicia pero veñen a pasar unha tempada a Galicia. Cal é o obxectivo? O diagnóstico precoz. Los registros de visitantes o clientes pueden violar la ley. La obligación de proteger estos datos ahora mismo deja, además de las cuestiones económicas que hemos visto con el cierre, cuestiones legales con el registro, cuestiones que hoy los jueces decían pueden quedar supeditadas simplemente al interés sanitario global, decía Ignacio González Vega, Jueces para la Democracia. La normativa de protección de datos personales establece que en situaciones de epidemia, para proteger intereses esenciales de salud pública, se puedan tratar los datos de salud necesarios para evitar la propagación del virus. En este caso en concreto, se exige el consentimiento del interesado, lo cual se refiere el derecho de admisión a los locales de ocio, debe de ser por un tiempo limitado y en todo caso garantizando el anonimato, es decir, la confidencialidad de la persona que suministra su dato. Y a partir de aquí, muchas cuestiones porque las autoridades establecen esto, registros de clientes. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, ¿es viable esto, el establecer estos registros? Segundo, ¿es legal? ¿Se puede forzar a un cliente a dejar su DNI, su número de teléfono, en fin, ofrecer sus datos simplemente por cruzar la puerta del bar? Bueno, no vamos a utilizarlos si no es con ningún fin que no sea sanitario. Por lo tanto, estamos buscando que impere la salud pública, buscando solucionar el que en un momento determinado que podamos tener un sospechoso, un caso, poder acudir al listado que esté perfectamente custodiado para poder atender mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más precoz lo que pudiese ocurrir. Nuestro principal objetivo es el diagnóstico precoz y saber que tenemos controlado
a las personas que han podido estar en contacto con cualquier sospechoso. Y esto es una medida más. Es una medida que tiene que ver con la salud pública y tendrá que tener todas las salvaguardas jurídicas que deba tener, por supuesto. Perfectamente custodiado. ¿Ese registro ha de ser enviado a las autoridades públicas o ese registro lo conservan los restaurantes, los bares, los pubs, las discotecas? No. Ha de ser enviado a las autoridades públicas. Ha de ser enviado. Eso tiene que estar custodiado por las autoridades públicas, las autoridades sanitarias, y solamente se utilizará con medios sanitarios, con fines sanitarios. Los locales estaban diciendo hoy, ellos no disponen de esa infraestructura, no saben ni qué pedir. ¿Qué van a tener que pedir? ¿Qué se ha de ofrecer como información? Mire, hoy precisamente hemos terminado la reunión con ellos, con los hosteleros, los que representan los hosteleros, la directiva, y estaban de acuerdo y están incluso apoyando el método electrónico que vamos a utilizar. Nosotros estamos trabajando en una app que creemos que es la manera más idónea de hacerlo. En el momento que lo aprobemos en Consejo de Gobierno, vamos a instruirlo evidentemente y mantendremos con ellos otro nuevo contacto para decirles, primero, los datos a recoger exactos, que jurídicamente se pueda, y también el método para recogerlos, y tendrán perfecta información. Ahora mismo posiblemente tienen un poco más de incertidumbre, porque solo hemos lanzado el mensaje y el martes pretendemos aprobarlo en Consejo de Gobierno. Y si hubiese que retrasar al siguiente Consejo Extraordinario, pues lo haríamos. El caso que nosotros queremos tener todos los beneplácitos jurídicos y además del ramo hostelero para llevarlo a cabo. Nosotros creemos que para que impere la salud pública, para que impere el diagnóstico precoz, no tenemos más remedio que tener identificadas a las personas. El rastreo está dando muy buen resultado. Pero a veces entendemos que no es suficiente porque en el rastreo a veces no encontramos la cadena entera de contactos de algunas personas. Y Castilla-La Mancha está en una zona limítrofe con otras provincias que somos visitados, que entendemos que es mucho más fácil si nosotros nos preocupamos, somos proactivos y pedimos esta información que si simplemente somos pasivos y tenemos que hacerlo a través del rastreo. Y repito, está funcionando bien, pero queremos optimizar estos resultados. Consejero, ¿dispone el sistema sanitario de capacidad, si ustedes detectan un brote, para hacer después ese seguimiento? Los brotes que se están detectando en locales de ocio nocturno, decía ayer la número 2 de Sanidad, son especialmente masivos. Son contagios de 100 a 350 personas. ¿Dispone el sistema sanitario de Castilla-La Mancha de capacidad para hacer semejantes seguimientos? Sí, en este momento nosotros tenemos una capacidad solamente estamos utilizando el 20% de nuestra capacidad. Tenemos capacidad de hacer hasta 6.000 PCRs al día, por lo tanto disponemos de capacidad suficiente. Y además, no solo eso, sino que si tenemos que implementarlo, tenemos robots que aún no se están utilizando porque con 6.000 entendemos que es suficiente, supuesto solamente utilizamos en este momento el 20%. Por lo tanto, por capacidad no es, tenemos capacidad. Lo que a veces podemos tener incapacidad es en encontrar hasta esos 200 o 300 que pueden estar en un local. Aunque también tengo que decir que Castilla-La Mancha, precisamente, en los brotes que estamos teniendo, no es en el ocio nocturno donde más problemas tenemos. Tenemos otros problemas de otro tipo, sociales, familiares, incluso de temporeros, como saben. Pero nos queremos adelantar a que esto pueda ocurrir, porque la opción de cerrar o de acotar el horario para que no se produzca ocio nocturno, entendemos que todavía aquí podemos dar este salto cualitativo en la búsqueda de contactos y antes de tener que llegar a ese límite, y así estamos de acuerdo con los hosteleros de Castilla-La Mancha. ¿No descartan tomarlo más adelante si esto no funciona? No he entendido. ¿Me puedes repetir? ¿No descartan ustedes tener que cerrar si esto no funciona? Evidentemente. Esto es una opción que entendemos que es la más viable en este momento, la mejor para todos, pero si en algún momento tenemos los problemas de salud que con este método no da respuesta, tendríamos que optar por cerrar, evidentemente. Consejero, planteábamos a quienes han cerrado una cuestión económica, y es el impacto económico que todo esto tiene. Le planteo a usted la misma.
Ustedes dicen tienen capacidad técnica. Los hosteleros tienen capacidad... No lo digo, ¿puede repetir? Digo que ustedes tienen capacidad técnica, ¿tienen los hosteleros capacidad económica para desarrollar esa aplicación, para desarrollar ese registro, para remitir todo esto? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros hoy nos hemos puesto a su disposición porque el desarrollo de la APP la queremos hacer nosotros. Quiero decir que estamos ayudándoles todo lo que podemos. Estamos codo con codo. Hoy precisamente, esta misma tarde, ha habido ya una reunión del gobierno nuestro con una oferta de una APP que tenemos y estamos dispuestos a cofinanciar, a financiar. El hecho es que, imperando la salud pública, lo demás lo vamos a solucionar seguro. Estamos en una disposición de negocio muy buena con ellos. Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25. Un abrazo muy fuerte. Gracias por darnos voz a ustedes. Muchísimas gracias. Aguilar, Garea, Palomera, Bueno, esta es la otra escuela, la opción B. Si es posible técnicamente, que es la principal duda que provoca, yo creo que está justificado que se haga. Me viene a la cabeza, ya sé que esto es mucho más masivo, digamos, pero me viene a la cabeza que nunca hemos tenido inconveniente en que cuando vamos a un hotel se dé traslado de nuestros datos a la comisaría de policía más cercana. Y en este caso yo creo que está justificado porque se trata de evitar los contagios. Insisto, si hay capacidad técnica y se puede hacer, a mí me parece que es una opción que está muy bien, sinceramente. Aguilar. Pues sí, también hay que dar los datos, esos que acaba de decir Fernando Garea en un hotel, hay que darlos cuando se va a un casino o cuando se iba. Yo hace mucho tiempo que no voy, pero había que identificarse con toda claridad. Bueno, pues porque se consideraba un lugar con cierto riesgo, lo que fuere, o sea que... hombre, es muy molesto tener que dejar la huella de esa forma cuando te vas a tomar una copa, pero bueno, si es en aras de la seguridad y para evitar males mayores, pues habrá que tragar por ahí como hemos tragado por tantas cosas, ¿no? Y esta otra, Palomera, la de Feijóo, porque la de Feijóo va un paso más allá. Ya no es solamente entra usted a un local, es, escúchenla, entran ustedes a Galicia o salen ustedes de Galicia y quedan ustedes registrados para saber quién entra y para saber quién sale, para hacer la trazabilidad, decía el presidente de la Xunta. Isto afecta a galegos que salimos fora e estamos máis de 14 días en territorios epidemiolóxicamente complexos. Nos afecta aos propios galegos e tamén lles afecta, lóxicamente, as persoas que non viven en Galicia pero veñen a pasar unha tempada a Galicia. Cal é o obxectivo? O diagnóstico precoz. Palomera, ¿y esto? A mí me parece bastante más complicado lo que decía el presidente de la Xunta que lo que ha explicado el consejero de Castilla-La Mancha. Es que, dices molesto, decía Miguel Ángel. Claro, es que vivir en medio de una pandemia es un fastidio para todos. Para los ciudadanos en primer lugar y para las autoridades también, porque se están dejando todos la piel con más o con menos acierto, ¿no? Y si se han desarrollado aplicaciones para meter los datos sanitarios, pues con más motivo ahora para evitar este tipo de rebrotes. Yo creo, no le encuentro mayor complicación a lo que ha explicado el consejero de Castilla-La Mancha. Lo del presidente de la Xunta habría que preguntarle si es entrada por tierra, mar y aire. Es decir, ¿cómo se puede controlar eso? Es bastante más complicado, ¿no? Esto se llama establecer una frontera. Claro, por eso pregunto. Poner una que si en cada carretera va a haber un puesto de la Guardia Civil controlando quién... me parece bastante más ambicioso y complicado de llevar a cabo. Pero claro, es que todos están innovando y todos están tratando de impedir que esto se siga extendiendo como se está extendiendo ahora. Yo creo que hay que pensar un poquito más las iniciativas que se ponen encima de la mesa, ¿no? Antes que explicarlas a la ciudadanía, igual hay que estudiarlas un poco más. Como hoy estoy traduciendo mucho al castellano, ¿ambicioso o esto es propaganda vacía?
Bueno, eso lo has hecho tú, Ruiz. Pregunto, ya sabes tú que yo traduzco. Digo, oye, estoy de palomera, castellano, palomera, igual que he hecho el Aguilar. ¿Esto es una de estas cosas que se dicen sabiendo que no se hacen? Pues yo creo que efectivamente son cosas que se dicen sabiendo que no se hacen, porque todo esto de los galegos y de fuera y de dentro y de no sé qué, pues en fin, yo no veo cómo se articula eso, ¿no? No lo veo de ninguna manera. O sea, tú te imaginas, no sé, yo estaba hoy tomando una copa, o sea, alcohol, o sea, contagio, o sea, pero en fin. No doy crédito, Aguilar. Sí, pero entonces había unos amigos... Pero tú bebes con moderación, Aguilar. Sí, con mucha moderación. Con moderación. Pero entonces había una pareja de amigos, chico y chica, y que ¿qué vais a hacer? Bueno, nosotros nos vamos a Galicia. Y yo ahora estaba yo pensando, ¿pero qué hay? ¿Cómo van a ir a Galicia si son de fuera? Y entonces, ¿en qué momento se identifican y se registran y se les hace la PCR o el no sé qué, o se les toma la temperatura o se les confina mientras se aclara que no están contagiados? O sea, a mí todo eso... Yo, tal y como está formulada la propuesta de Feijóo, yo no la he entendido muy bien, pero sí que puede haber mecanismos para algo parecido. Es decir, por ejemplo, la información que tiene ya la policía, como hablábamos antes de los hoteles, eso se puede centralizar desde el punto de vista sanitario para saber quién está. De acuerdo. Los apartamentos que se alquilan durante las vacaciones, también en algunas comunidades se tiene que facilitar información a la policía de a quién se le alquilan y en qué condiciones. Eso también se puede centralizar desde el punto de vista sanitario. Hay algunos casos cuando alguien va a una casa de alguien que es imposible de controlar, pero sí es posible establecer en algunos casos, digamos, un control o un archivo de personas que han ido y con quienes han tenido contacto con fines de controlar a quién le puede contagiar o quién le puede haber contagiado. Lo que no he entendido bien es cómo estaba formulado, pero sí hay maneras en las que se puede controlar quién llega a una comunidad determinada. Estamos... ¿Quién sale? Es lo que iba a decir, estamos saltando... ¿Quién sale? Claro, no, por eso te digo que no entiendo cómo está formulado, porque lo que sí que habría que hacer es tener un registro de qué personas han llegado, quién sale. Hombre, si has ido a un hotel y te has ido ayer y has estado de baja, has hecho el check-out, ya no estás en la comunidad y te has movido a otro sitio. Quiero decir, estamos también ante lo evidente, que utilicémoslo como evidente. Pero estamos... yo digo, intentando lanzar al final mensajes creativos para evitar los otros mensajes, los de Hoy Francia, diciendo no viajen ustedes a Cataluña. El primer ministro francés Por lo que se refiere a la situación en Cataluña, que muestra índices sanitarios que empeoran, recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que no acudan a esa región mientras la situación no mejore. A través del Ministerio de Exteriores estamos en discusión con las autoridades españolas, incluidas las catalanas, para que vigilen que en el otro sentido el flujo de personas desde España a Francia sea también el menor posible. Estamos intentando evitar ese mensaje con medidas que sabemos no van a ser al final muy factibles. Yo me quedo ahí con una frase que ha dicho, la de estamos en discusión con las autoridades españolas. Sí, y me gustaría, ¿os acordáis de aquellos tiempos en los que salían 2 o 3 ruedas de prensa cada día para darnos información sobre todo? ¿Por qué no nos dan las autoridades españolas también noticia de qué es lo que están discutiendo con las autoridades francesas sobre este tema? Pues yo creo que sería sobre todo porque sería conveniente que nos explicaran antes el gobierno español que el gobierno francés que esto se está planteando, ¿no? Esto es. Digo, no sé. Sí, efectivamente hay una negociación y hay un canal de comunicación entre ambos gobiernos. Es verdad que ha dicho gobierno de España, autoridades españolas y autoridades catalanas.
pero se entiende que efectivamente el gobierno está manteniendo conversaciones con Francia al respecto. Entonces, como ahora ya hemos delegado todo en las comunidades autónomas, pues parece que no se sienten en la obligación de dar demasiadas explicaciones tampoco. ¿Y Puigdemont? ¿Qué dice Puigdemont? ¿Cómo Puigdemont... ¿Cómo Puigdemont se deja decir esto por las autoridades francesas sin plantarles cara? Esto me parece muy grave. ¿O es que no se trata de no disgustar a las autoridades francesas? Óigame, Puigdemont, salga usted al ruedo, replique con contundencia lo que ha dicho el primer ministro francés y póngase ahí a... ¿Pero qué broma es esta? No entiendo nada. ¿Está usted defendiendo a los catalanes y a Cataluña y a esa nación milenaria y a su Italia? ¿O está usted aquí de buenas tardes? Puigdemont, no vamos a pasar por ahí. Seguimos. El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Antes decía, un abogado yo, si nunca me meto en líos, hasta que vino el del taller con esa factura desproporcionada. O mi jefe, bueno, mi ex jefe, cuando quiso despedirme por salir a mi hora. Hazte de Legalitas y por solo 20 euros al mes siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora por ser oyente de Cadena SER y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes de Legalitas durante el primer año. Recuerda, 900-100-663. Fresa, chocolate, vainilla, yogur, menta, limón, tutti frutti, naranja, coco. Seas del sabor que seas, este es tu programa. Los sábados y domingos por la tarde, La Heladería con Luis La Rodera y el podcast siempre disponible en tu móvil. El programa más fresco de este verano. Con Luis La Rodera. Cadena SER. Un verano para escuchar. Este domingo comienza Cualquier tiempo pasado fue anterior. Un recorrido por los acontecimientos más interesantes de la historia, explicado con el particular estilo de Nieves con Costrina. Desde las 7 de la tarde, Cualquier tiempo pasado fue anterior. Este domingo, estreno en la SER.